Buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Hernández, trabajo en la oficina del secretario general. Bienvenidos a esta conferencia de prensa del Instituto Casla, donde la directora ejecutiva del instituto, la abogada Tamara Sujú, presentará el informe anual 2019 del Instituto Casla, cuyo título es Represión sistemática y torturas, la influencia cubana y los cambios sustanciales en los métodos de tortura en Venezuela. Luego de la presentación del informe, habrá una ronda de preguntas y respuestas. El secretario general tendrá que partir a las 2:45 debido a la celebración del Consejo Permanente Especial. Antes de la presentación de la doctora Sujú, escucharemos unas palabras del secretario general, Luis Almagro. Secretario general, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, Cris. El uso de la tortura por parte del régimen de Nicolás Maduro no ha cesado e incluso se ha recrudecido, a pesar de las graves denuncias de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela y a nivel internacional, incluyendo a la OEA. La tortura en Venezuela ocurre en un contexto en el cual no hay forma de hacer valer las garantías esenciales al respeto a los derechos humanos, derechos civiles y políticos. Los líderes políticos y los miembros de la sociedad civil son blanco frecuente de las amenazas del régimen, de la violencia, detenciones arbitrarias, tortura y muerte. Las fuerzas de seguridad del régimen persiguen sistemáticamente a todo individuo que no adhiera, que no obedezca, que no cuadre en el sistema del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. El sistema judicial sirve solo a los intereses de ese régimen, con amplios poderes para sus autoridades y persiguiendo a individuos y grupos políticos críticos u opositores. Incluso en las zonas urbanas del país, que tradicionalmente eran leales al régimen, ahora el gobierno está enviando las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela, FAES, así como a los colectivos, para controlarlas e impedir con ellos cualquier disenso. Es ahí, en las zonas urbanas del país, en donde se están registrando miles de ejecuciones extrajudiciales. La persecución engendra miedo y el mensaje a la población es más que claro. En el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en julio, se confirma lo que la OEA había ya documentado en el 2018. El régimen recurre a las detenciones arbitrarias, al maltrato y a la tortura, incluyendo violencia sexual, violencia de género contra personas críticas al gobierno y a sus familiares. Hasta la semana pasada el régimen mantenía en detención arbitraria a unos 400 presos políticos aproximadamente. El alto comisionado también documentó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en el 2018 y otras 1.569 entre enero y mayo del 2019. La aplicación de la tortura en Venezuela no es circunstancial y tampoco ocurre en casos aislados. Ha sido utilizada sistemáticamente para ejemplarizar, para sembrar terror, para reprimir y tratar de suprimir cualquier acción ciudadana que intente ejercer o defender sus derechos, para castigar la disidencia a los opositores venezolanos. En nuestro informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela documentamos cientos de personas con torturas psicológicas y físicas sádicas, incluyendo brutales palizas, descargas eléctricas, incluyendo los genitales, asfixia, violación y otras formas de violencia sexual en contra de hombres y mujeres. En marzo, Tamara, aquí presente, nos presentó nuevos casos de tortura que demostraban el recrudecimiento y agudización de la práctica, donde no solo torturaban y siguen torturando a víctimas por ser opositores, sino que torturan también a los familiares de personas buscadas por el régimen para forzarlos a entregarse. Hoy escucharemos un recuento de lo que ha sido la represión en 2019,
con nuevos actores y nuevas evidencias descubiertas por el Instituto Casla en la metodología de la tortura en los centros clandestinos de tortura bajo clara influencia cubana. En su informe de 2019 sobre exámenes preliminares publicados el viernes pasado, la Corte Penal Internacional informó que, entre otros posibles crímenes, estaba examinando específicamente los crímenes de tortura y violación y otras formas de violencia sexual. Respecto a la tortura, la Corte informó que el estimado de casos de 2017 varía considerablemente, pero que son entre 300 y 400. Respecto a crímenes sexuales, la Corte informó que existe un subregistro de casos de violaciones y otras formas de violencia sexual en el contexto de detenciones, pero que varios ejemplos de violencia sexual en contra de hombres y mujeres han sido documentados por varias fuentes. Si la Corte tiene documentados los casos de tortura y de violencia sexual, es gracias a los esfuerzos incansables de varias organizaciones no gubernamentales, pero principalmente el Instituto Casla, que ha dado un seguimiento minucioso de los casos de las víctimas y de los perpetradores y quien ha denunciado la cadena de mando ante la Corte Penal Internacional. El uso sistemático y generalizado de la tortura en Venezuela como parte del ataque en contra de quienes aspiran a recuperar derechos fundamentales y democracia constituye claramente un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado de inmediato por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la Secretaría General de la OEA, al Secretario General por el apoyo que siempre nos ha dado al Instituto y esta tribuna para comentarles nuestro informe anual. Está dividido en dos partes, el informe es los patrones de torturas del 2019 y la segunda parte es cómo esos patrones han cambiado, cómo ha cambiado la conducta del torturador desde que están los cubanos, induciendo e incluso ejecutando las torturas en Venezuela. Quiero pasarles para empezar un video. Ella es Valesca Pérez, la esposa del capitán Acosta Arévalo. Mi nombre es Valesca Pérez, esposa del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo. Mi esposo fue detenido sin ninguna orden de aprehensión el día 21 de junio de este año. Duró 7 días desaparecido. En esos 7 días fue cruelmente golpeado y torturado. Se lo llevaron a una casa clandestina perteneciente al DGCIM en la finca Sorocaima, afuera de Caracas. Fue colgado de una viga con sus brazos atados atrás. En su cara le pusieron una carpeta fuertemente apretada con cinta adhesiva. Le fracturaron 16 costillas, el tabique nasal y un tobillo. Le practicaron descargas eléctricas, lo golpearon con tablas, lo asfixiaron con bolsas plásticas, le echaron por todo su cuerpo ácido con agua fría. Así permaneció hasta el día 28 de junio, que lo presentaron ante los tribunales, moribundos. No se podía parar. Lo presentaron en silla de ruedas. No podía articular ninguna palabra. Sus uñas las tenía brotadas. Sus ojos los tenía brotados. A su abogado lo único que le pudo decir es pedirle auxilio. Le pido justicia en nombre de él, de mis hijos y el mío. Los métodos de tortura más aberrantes fueron dirigidos especialmente contra aquellos que manifiestan mayor resistencia y contra aquellos a los que el régimen exige obediencia por su profesión o afinidad política y se rebelaron, o contra aquellos que fueron considerados sospechosos de traición este año. El interés del torturador por dejar huella física y psicológica en las víctimas fue muy significativo. Esto sucede porque existe la intención de mostrar a la sociedad civil que está observando la capacidad que tienen para perpetrar estos crímenes con total impunidad, sin sistema de justicia imparcial que ordene investigaciones sobre las torturas denunciadas por las propias víctimas o sus familiares. La impunidad ocasiona incremento del crimen y el consecuente terror de la sociedad civil a sufrirlo por parte de y a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Sin duda, la muerte del capitán Acosta Arévalo este año marcó una diferencia. La crueldad con la que el régimen trata a las personas detenidas y encarceladas por motivos políticos fue expuesta al mundo.
Los descubrimientos de nuevos patrones, métodos y lugares de tortura comprueban que este crimen es conscientemente planificado. No son acciones casuales ni temporales. Su implementación y aplicación ha sido vilmente autorizada y financiada desde el Ejecutivo, permisivo y protector de sus ejecutores. Presentamos este año el asesinato de 40 manifestantes, un asesinato por torturas, por lo menos 83 víctimas de tortura, 41 de ellas víctimas también de la violencia sexual, una víctima de desaparición forzada, 4 ejecuciones extrajudiciales de manifestantes y el desplazamiento forzado de por lo menos 1.200 indígenas. Enviamos también a la Corte 2 cadenas de mando, los actuantes en las ejecuciones de tortura de las celdas donde se encuentran los presos políticos y la cadena de mando de la represión del pueblo Pemón. Queremos hacer referencia especial este año al organismo que encabeza la represión individual de la tortura en el 2019, el DGCIN, dirigido por Iván Hernández Dala, que se atribuye el 51% del total de los testimonios individuales recibidos. En segundo lugar lo ocupa una operación en conjunto integrada por la Fuerza Armada, el DGCIN, el SEBIN, el FAES, la Policía Regional del Estado Bolívar, gobernadores, colectivos con un 46.6%, siguiendo de la Policía Nacional Bolivariana con 2 incidencias y el SEBIN con 2 incidencias. Documentamos el ataque de centros de salud, el de la Clínica Alfa en el Estado Vargas y el sufrido por el Hospital Vera Zurita de Santa Elena de Guairén, donde personas resultaron gravemente heridas. En la Clínica Alfa entró la Guardia Nacional disparando hacia la emergencia a algunos manifestantes que se habían resguardado en ella. El ataque del Hospital Rosario Vera Zurita fue documentado en el informe conjunto de la Secretaría General con CASLA, presentado en el pasado mes de julio, denominado Crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Pemón. En dicho informe documentamos en 48 horas en Ciudad de Santa Elena de Guairén hubo por lo menos 9 manifestantes asesinados, 51 personas conocidas por la comisión fueron heridas de bala, 60 personas fueron detenidas arbitrariamente, 36 personas fueron víctimas de tortura y malos tratos y el desplazamiento de 1.200 indígenas. El Instituto CASLA llevará a la Corte Penal Internacional el próximo año, y espero que la Secretaría General nos acompañe, los cientos de asesinatos de pequeños mineros y su desplazamiento forzado del territorio que comprende el arco minero, cuya lucha por el control de sus minas y vías para traficar con el oro hacia Brasil y Colombia es la principal causa de los crímenes que se ejecutan contra el pueblo Pemón. Denunciaremos a la estructura represiva de Maduro como una organización criminal, integrada por funcionarios de su ejecutivo, organizaciones de inteligencia, Fuerza Armada Nacional, empresarios y afines que trafican con la riqueza de Venezuela para su beneficio y financiamiento, para permanecer en el poder a costa de lo que sea. Por lo menos 3 iglesias católicas fueron víctimas de ataques durante las manifestaciones y la persecución sistemática se asentó contra líderes políticos, diputados, activistas de derechos humanos, periodistas, medios de comunicación, gremios, estudiantes y jóvenes. Esposas, padres, madres e hijos de víctimas de la persecución también fueron retenidas y sufrieron algún tipo de tortura. En el balance anual de CASLA tenemos 4 momentos históricos de la represión este año. Aquellos que ocurrieron durante la juramentación de Juan Guaidó, los hechos ocurridos el 22 y el 23 de febrero con motivo de la entrada de la ayuda humanitaria por Brasil y Colombia, los hechos sucedidos el 30 de abril y las acusaciones de conspiración que hiciera Maduro involucrando al gobierno colombiano en varias oportunidades entre los meses de agosto y septiembre. Enviamos 19 incidencias, una del 2016, una del 2017, 6 del 2018 y 11 incidencias del 2019. El 100% de las víctimas fueron torturadas en centros de detención o en zonas militares, con la particularidad además que por lo menos 13 de esas víctimas además fueron torturadas en centros clandestinos de tortura. Este año el 53% de las víctimas de tortura son civiles y el 47% son militares. 49% de las víctimas fueron objeto de tortura o aislamiento prolongado que se materializa no solo en la falta de luz solar y ventilación natural, ni en la privación del sueño, la falta de orientación del día y la hora, o el sometimiento a temperaturas extremas, sino también a la privación de alimentos e hidratación acorde con sus necesidades,
la falta de atención médica especializada por enfermedades previas o adquiridas durante su reclusión y el encierro durante las 24 horas del día en celdas mínimas con un hueco séptico en el medio para hacer sus necesidades y con cámaras instaladas filmándolo las 24 horas del día. Por lo menos, 78 víctimas fueron golpeadas con objetos contundentes, con tablas de madera, varios fueron golpeados fuertemente en las zonas auditivas o cerca de los ojos, que provocó sorderas temporales o gran inflamación. Fueron sometidos a golpizas en las extremidades inferiores, pies, tobillos, rodillas y otros presentaron miembros dislocados y costillas fracturadas. Varios fueron fuertemente golpeados en las plantas de los pies, lo que les impedía caminar correctamente cuando los llevaban a tribunales. 42 víctimas fueron asfixiados hasta desfallecer, 38 de ellas con bolsas plásticas llenas de sustancias tóxicas. 3 personas fueron ahogadas en tobos de agua y una fue asfixiada con las manos de su ejecutor. 40 personas fueron sometidas a descargas eléctricas por tiempo prolongado. Esto es un nuevo patrón. Las descargas eléctricas durante días, una y otra vez, y las víctimas desfallecen, y esto causa mucha desestabilización en la salud de la víctima. El 52% de las víctimas fueron colgadas, algunas colgadas con las esposas por días de tubos de metal, vigas de cemento e incluso guindadas de un polipasto. Otras fueron colgadas con los brazos adelante, con los brazos atados a la espalda. 3 fueron colgados en forma de cruz y una víctima de los testimonios recibidos este año fue colgado boca abajo para ahogarlo de un tobo de agua. 38 personas fueron víctimas del uso de polvos o sustancias tóxicas y psicotrópicas. Las víctimas sufrieron este patrón por tiempo prolongado. Por lo menos 11 fueron rociados con mezcla de agua y ácidos o sustancias inflamables para que las heridas les ardieran o los amenazaron con quemarlos. Lesiones producidas con las esposas o las amarras. El 67% de las víctimas fueron sometidas a esta tortura prolongada con graves secuelas. Por ejemplo, la mala articulación de uno o varios dedos o la paralización temporal de ellos. Las víctimas que incluso no pueden tomar lápiz por meses o también perdieron la sensibilidad al día de hoy. 43 víctimas fueron vendadas por días o semanas, en su mayoría con carpetas o folio de cartón, atados fuertemente a sus caras y esposados de manos y pies en celdas de castigo. Algunos nos han descrito este patrón como la tortura de la máxima vulnerabilidad e incertidumbre, no saber dónde están, no saber quién los va a torturar y cuándo los van a volver a torturar. 11 víctimas, 13%, fueron objeto de corturas o lesiones en las plantas de los pies producidas con objetos cortantes, como navajas o bisturí. Incluso varios fueron cortados entre los dedos y a uno le abrieron huecos con una pinza en la piel para introducirle cables de electricidad. A 5 víctimas los amenazaron de muerte y les efectuaron disparos al lado del oído mientras permanecían atados y colgados, produciéndoles pérdida de la audición. Recibimos el testimonio de una víctima que además recibió un disparo en el momento de su detención y aún estando herido fue torturado. Las torturas psicológicas, el 100% de las víctimas sufrieron torturas psicológicas. 83 personas fueron objeto de aislamiento prolongado en celdas de castigo. 43 personas fueron privadas de alimento y agua o algún otro tipo de hidratación mientras estaban siendo torturados físicamente. Algunos obligados a comer en el piso o tenían 2 minutos solamente para hacerlo o le echaban la comida caliente en las piernas para que se las comieran como si fueran perros. Por lo menos 19 víctimas fueron amenazadas con hacerles daño a sus familiares, 19 también fueron privadas de asearse o de utilizar el baño durante días, teniendo que hacerse sus necesidades encima, privados de ducharse o lavarse la cara y los dientes, y en estas condiciones eran presentados en los tribunales. La violencia sexual, por lo menos 41 personas fueron objeto de violencia sexual este año. Todas estas víctimas fueron objeto de algún tipo de desnudamiento o desnudadas completamente. 30 víctimas sufrieron intento de violación, 5 fueron amenazadas con violarlas mientras eran torturados, 5 sufrieron graves lesiones en sus genitales mientras estaban siendo torturados, 2 víctimas fueron objeto de actos lascivos violentos y tenemos una víctima de violación.
La injerencia cubana en la planificación, y esta es la segunda parte del informe. Quiero que vean primero un video de una víctima torturada por cubanos. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Rafael Martínez Daza, el funcionario de la extinta Policía Metropolitana. El año pasado fui detenido arbitrariamente por funcionario del FAE. Precisamente el comisionado Florencio Escalona me llevó a una sede clandestina que tienen ellos de tortura. Ahí duré 8 días secuestrado, desnudo, guindado como un animal, mis pies montados en un ring. Fui objeto de tortura, me bañaban con agua fría, me ponían choques eléctricos de corriente en mis partes íntimas. Eso duró alrededor de 8 días. En varias ocasiones me le hice las necesidades encima porque no me permitían utilizar el baño. Y era tanto los golpes, las asfixias con bolsas plásticas llenadas de chelto, gas lacrimógeno y tanto la corriente que me pusieron. Como lo mismo que le sucedió al capitán de fragata, hoy fallecido, Rafael Acosta Arévalo. Me sacaron las uñas de los pies, me quemaron mis pies con cautines calientes. Parte de estas torturas la hacían funcionarios del DGCI, FAE y militares cubanos. ¿Por qué sé que eran militares cubanos? Porque en varias ocasiones que me le desmayé, ellos me bajaban, me soltaban mi amarra y lograba quitármele la capucha. Y los veía, los identificaba. Por eso es que seguí tras 8 días torturado. Y vi los militares cubanos con su uniforme militar de Cuba. Identifico a cada uno de ellos, tanto como los cubanos, como los del DSI y los del FAE. Dejaron de torturarme porque al día número 7 de mi tortura me les desmayé. Como no volví en sí, me metían corriente, no volví en sí, me trasladaron al hospitalito por miedo que me les fuera a morir. Ahí le notificaron a mi familia que yo estaba ahí y que porque se me había dado la atención. De esto ya hay denuncia en la Corte Penal Internacional del objeto de tortura que fui. En el año 93 recibí 7 disparos en un procedimiento policial donde se me puso en mi cuerpo una malla artificial en mi estómago. Producto de esas torturas y tantos golpes que recibí, mi malla fue desprendida. Hoy por hoy tengo mi malla desprendida. Necesito hacerme una operación. Si no, mi vida va a acabar. El 28 de diciembre del 2018 denunciamos ante la Corte Penal Internacional la participación de funcionarios cubanos y oficiales de inteligencia en la planificación y comisión del crimen de tortura, luego de haber obtenido por lo menos 12 testimonios como el que ustedes acaban de ver, donde las víctimas señalaron su presencia cuando estaban siendo torturados en distintos centros clandestinos de torturas. Para empezar, es importante señalar que toda la estructura de inteligencia cubana dentro de Venezuela, aparte de estar presente en la Fuerza Armada, organismos de inteligencias, también están en los médicos cubanos, entre los médicos cubanos, los preparadores deportivos que están en nuestras escuelas, personal cubano en empresas estratégicas como CanTV, PDVSA y Petroquímicas, y todas estas misiones reportan al embajador, que es el jefe de todas las delegaciones cubanas. Ahí ustedes pueden ver el embajador hasta julio de este año y el nuevo embajador a partir del mes de octubre. Es decir, el embajador está a cargo de todas las misiones, incluyendo todos los oficiales que llegan a Venezuela. ¿Ustedes quieren una cabeza? La cabeza está ahí. Los oficiales de inteligencia se encuentran dentro del Ministerio de la Defensa, desde donde conjuntamente con el ministro Vladimir Padrino y el jefe del CEOFAN se planifican las acciones a tomar en todo el territorio nacional para controlar, espiar, perseguir, intimidar y criminalizar a la oposición política, en particular a militares sospechosos de traición a la revolución y a toda la población en general que se organiza para manifestar su descontento. Su acceso a casa militar lo garantiza Iván Hernández Dala y el mayor Gran Cuartiaga,
viven en la residencia Tiuna, dentro de Fuerte Tiuna. El Instituto Casla obtuvo el testimonio del teniente Ronald Ugarte Silva, adscrito a la División de Contrainteligencia Militar, que desertó en marzo de este año. Ugarte entregó a Casla videos sobre las salas de tortura del DGCIN y dijo lo siguiente: de igual forma, tengo conocimiento de diferentes centros de tortura dentro de las unidades militares ubicados en Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, los cuales solo tienen conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana y colectivos paramilitares adiestrados, formados, entrenados y equipados y armados militarmente. Además, portan credenciales del DGCIN, lo que les da aún más poder de hacer y deshacer. Ellos extorsionan, secuestran, torturan y asesinan. Cubanos acreditados con credenciales del DGCIN, que se suman al grupo Los Acreditados o DGCIN Paralelo, que en este momento comanda el mayor Granco Arteaga dentro de Venezuela, que se inició con la primera formación de colectivos para hacer frente armado a las protestas del año 2017 y creció luego con la inclusión de empresarios, funcionarios públicos y militares en puestos claves dentro de la estructura del régimen, a los que se sumaron este año 300 hombres en todo el país. Todas estas personas tienen credenciales del DGCIN. La influencia cubana ha producido el incremento de patrones que traen innovaciones en su ejecución y el surgimiento de nuevos métodos, así como también la participación de otras estructuras represivas en la comisión del crimen de lesa humanidad, ya que son parte actora de la planificación. Estos 2 últimos años, las golpizas y torturas vienen acompañadas de hambre, deshidratación, humillación, vejación física y maltrato psicológico continuo, que busca destruir moralmente a las víctimas y controlar de alguna manera a sus familias. Para ello, los han llevado a diferentes centros de tortura, los han rotado por las distintas celdas, desde aquellas que tienen las luces blancas prendidas las 24 horas del día hasta las que son totalmente negras en la oscuridad. Los han privado de alimentos y agua, los han hecho defecarse encima por días y así los humillan y los presentan en los tribunales. Todos los detenidos del DGCIN bajaron un promedio de entre 15 y 30 kilos de peso. Militares de alto rango, generales, coroneles, comandantes, son torturados por subtenientes y tenientes mientras permanecen fuertemente esposados. Los cachetean tratando de humillarlos e incluso se meten con las esposas e hijos en requisas indignantes. Mujeres y hombres son sometidos a largos periodos de tortura sin descanso, donde les aplican métodos cuyas dolorosas secuelas permanecen en el tiempo, como por ejemplo la cortadura en las plantas de los pies con navajas, el desprendimiento de uñas de los dedos de las manos y los pies, la fractura de costillas y el dislocamiento de los hombros, con los que deben seguir viviendo porque jamás le permiten ser atendidos médicamente, lo que produce que las víctimas cambien su postura corporal y que se convierta con el tiempo en deformaciones permanentes. Otras víctimas han perdido dientes, tienen heridas abiertas en la piel, marcas de quemaduras, dedos de las manos sin buena articulación, pérdida en parte de la audición de un oído, graves problemas en los riñones por falta de hidratación e incluso han desarrollado enfermedades irreversibles como cáncer de próstata, cáncer de la vista, diabetes e hipertensión. Entre los mismos patrones de tortura que hemos recogido y denunciado, conseguimos cambios importantes en su aplicación los 2 últimos años, es decir, desde que los cubanos están presentes en la tortura. Las esposas y las ataduras por largos periodos de tiempo fuertemente ajustadas para causar heridas a propósito de las muñecas e incluso parálisis en los dedos, surcos que no se borran y que dejan huella física permanente. El primer periodo 2013-2017 teníamos casos aislados. En este segundo periodo, 126 víctimas sufrieron de esta tortura, es decir, el 67% de los casos denunciados. Las asfixias y ahogamientos se incrementaron un 54% en el segundo periodo, es decir, 106 personas fueron asfixiadas o ahogadas. Este aumento es considerable si tenemos en cuenta el número de testimonios recaudados, que fue de 194 personas. Sobre las descargas eléctricas, el 6.7% de las víctimas fueron torturadas en el primer periodo. 47.93% en este segundo periodo sufrieron descargas eléctricas. Pero además de eso, en las descargas eléctricas tenemos una nueva forma de ejecutarla. En el primer periodo, las descargas eléctricas eran sobre la piel. En el segundo periodo, donde están los cubanos, las víctimas que han sido sometidas a este método de tortura han sido víctimas de técnicas para aumentar el dolor que le produce las descargas eléctricas.
Algunos le han perforado las uñas de las manos y de los pies para pasarle los cables de las descargas. Les han incrustado agujas o objetos metálicos en las tetillas y en los genitales o debajo de las uñas. Les han metido cables en los testículos o en el ano, o lo han sometido a intensas descargas prolongadas en zonas donde el efecto ocasiona tal dolor que desfallecen una y otra vez, como por ejemplo los codos, las rodillas y debajo de las axilas. Sobre los colgamientos, en el primer periodo, 33 personas fueron víctimas de ellas, de un total de 430 casos reportados por CASLA. En el segundo periodo, 77 personas fueron colgadas de distintas maneras. Tuvimos conocimiento, por ejemplo, de una grúa llamada polipasto, para poderlos elevar a su antojo a la altura requerida, boca abajo o boca arriba o en forma de cruz, bien sea para golpearlos en zonas específicas o tenerlos cara a cara con el torturador que les estaba interrogando. También registramos 2 nuevos patrones de colgamiento sin que las víctimas toquen el piso, atados con las manos adelante o a la espalda, y colgar a la víctima dejando que apenas la parte delantera de los pies toque la superficie, permaneciendo días completos colgados en esta posición, recibiendo, igual que en el patrón anterior, golpes, patadas y puños, asfixias mientras estaban colgados. La violencia sexual en este periodo, 34% de las víctimas tienen lesiones físicas, marcas en sus genitales, que es uno de los patrones que hemos observado que diferencian la etapa anterior. Es decir, los golpean o les ponen electricidad, les abren las piernas para recibir las descargas directas en los genitales, y hay 34% de las víctimas tienen marcas en sus genitales. La violencia sexual creció un 5% en este periodo, lo que significa, este aumento es significativo ya que en su mayoría las víctimas de esta tortura están siendo acusadas de conspiradores y traidores. Es decir, los traidores y los conspiradores son los que han recibido más en porcentaje la violencia sexual. En el primer periodo, solo una víctima declaró haber sido drogado con sustancias desconocidas. En el segundo periodo obtuvimos 6 testimonios de personas que dicen haber sido drogados. Los métodos han sido mediante la utilización de productos químicos que dan a tomar a la víctima o incluso le echan los polvos en las heridas sangrantes y así los drogan para obligarlos a decir cosas o firmar papeles en blanco que no saben ni siquiera qué dicen. En la variación de estos patrones descritos anteriormente han estado involucrados directamente los cubanos. Pero también, para finalizar, hemos sumado a la lista de patrones utilizados en el 2018-2019 métodos nuevos o lugares para torturar que han podido ser ubicados o descritos por las víctimas y se han convertido en un patrón. Entre ellos, por ejemplo, las torceduras. 10 víctimas fueron sometidas a torceduras de los miembros superiores o inferiores mientras le realizaban otro tipo de torturas. Algunas estaban siendo asfixiadas, a otras les estaban golpeando y llevaban sus brazos y piernas a posiciones extremas o torceduras para provocar más dolor e incluso dislocación del miembro. La utilización de un cuarto cava o nevera ubicado en los sótanos del DGCIN con uso original para productos de congelación. Hemos obtenido testimonio de varias víctimas que han sido encerradas en este lugar por horas o días, donde además de sufrir signos de congelamiento, son torturados cruelmente. La utilización de un camión de transporte de valores que se encuentra en el estacionamiento del DGCIN, donde encierran a las víctimas para torturarlas o para trasladarlas a centros de tortura clandestinos. La utilización de un ascensor inservible ubicado en los sótanos del DGCIN como celda de tortura y castigo, donde encierran a las víctimas sin luz ni ventilación natural por días o semanas, sin derecho al aseo personal ni al baño. Y por último, los centros clandestinos de tortura. La utilización de casas o apartamentos incautados a narcotraficantes o por otros delitos que están en manos del Estado, entregados a cuerpos policiales y colectivos para delinquir, forman parte de estos nuevos patrones que hemos obtenido. Los cubanos están en varios de esos centros de tortura clandestinos, donde se les conoce como los isleños, e incluso son los propios ejecutores de las torturas y con ellos logran controlar el estado físico de la persona, el estado psíquico de la persona, tratando de quebrarlos para obtener de ellos en general confesión o acusación de otras personas. Nosotros no nos cabe duda para concluir que la injerencia externa, que la injerencia de estas personas, de estos
miembros de la milicia cubana, como los llaman, han significado un incremento del terror que la tortura produce, no solamente en las víctimas que la sufren ni en sus familiares, sino en la sociedad civil que aterrada no quiere ser torturada. Gracias. Muchas gracias, Tamara. El secretario general se tiene que retirar para ir al Consejo Permanente. Y a continuación ofrecemos la palabra a los periodistas que quisieran formularle a Tamara alguna pregunta sobre su informe. Les ruego se identifican si quieren formular una pregunta. Por favor, micrófono. Sí, buenas tardes. Juan Camilo Merlano, Caracol Televisión, Colombia. ¿Podrías hacer un poco mayor precisión del número de entrevistas que realizaron, digamos en qué zonas las realizaron, las pruebas las grabaron ustedes o ellos se las pasaron, y además de esto han dicho que ya elevaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional o una solicitud, pero la Corte Penal Internacional, el accionar de ellos es un poco, se hace cuando, bueno, no opera la justicia en el país en mención, pero ¿cómo se determina eso? ¿Cómo han ido avanzando esas peticiones para investigación a Venezuela en la Corte Penal Internacional? Mira, las pruebas las obtenemos de distintas maneras, sobre todo por testimonios que nos hacen llegar familiares, víctimas que han sido torturados de esta forma, sobre todo víctimas que ya no están en el país, porque si están en el país pues tienen mucho temor, ¿no? Hay varias víctimas torturadas por cubanos que ya no están en el país y esos testimonios los hemos obtenido también, ¿no? En cuanto a la denuncia en la Corte Penal Internacional, nosotros denunciamos, por supuesto, a Venezuela, pero también denunciamos al gobierno cubano, que aunque no pertenece al Estatuto de Roma y no forma parte de la Corte Penal Internacional, está cometiendo crímenes de lesa humanidad dentro de un territorio que sí forma parte del Estatuto, que es Venezuela. El examen preliminar está en su segunda fase, que es la fase pública, donde se estudian quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, y la Corte misma, colgando su informe, ha dicho que está próxima a pasar quizás a una tercera fase, y yo estoy segura de que vamos a pasar a una tercera fase, porque en cuanto a materia de torturas no hay vuelta atrás. Es un crimen que no solamente está lo suficientemente documentado, sino que además continúa ejecutándose de forma sistemática. Decimos de forma sistemática porque además están creando centros para torturar, están creando casas para torturar, están creando nuevos métodos para torturar y esto no ha cesado. Desde que la Corte abrió su examen preliminar en febrero de 2018, nosotros hemos documentado 194 nuevos casos de tortura. Es decir, no han cesado, sino que además el horror se ha incrementado. Aquí, por favor. David Alandete, de ABC de España. He visto que incluía la foto del general Figuera en una de las exposiciones. Él estuvo colaborando con Estados Unidos, estuvo aquí en Miami, no sabemos exactamente dónde está ahora. Quería preguntarle si, como esto obedece a un informe de este año, si sigue adelante con el proceso contra el ex general y si sigue usted pidiendo que rinda cuentas de todo lo que hizo como responsable del SEBIN. Muchas gracias. El general Figuera fue varios años jefe de investigación del DGCIN en Boleíta, de donde se han ejecutado las peores torturas de los 2 últimos años. No me cabe duda de que, por supuesto, muchísimos testimonios lo acusan a él directamente. Él está en las cadenas de mando de la Corte Penal Internacional, eso es un proceso que está abierto, y él el día de mañana deberá demostrarse su inocencia o no, pero deberá someterse a la justicia, porque forma parte de la cadena de mando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco su presencia y se da por concluida la conferencia de prensa. Muchísimas gracias, Tamara. Muchas gracias, gracias a todos.